Buenas tardes, vamos a comenzar con la clase del sistema neuroendocrino. Comenzamos primero con algunas definiciones básicas. Definimos el sistema endocrino como el conjunto de órganos que producen y secretan hormonas para controlar funciones vitales, como el metabolismo, el crecimiento o la reproducción, ¿no? Mencionamos sistema, que el sistema siempre es un conjunto de órganos, como el sistema cardiovascular, que compromete el corazón y los vasos, el sistema locomotor, músculos, huesos, tendones, ¿sí? Etcétera. El sistema endocrino, de la misma forma, está conformado por un conjunto de órganos. Estos órganos van a ser glándulas, las vamos a llamar glándulas, porque son órganos que tienen capacidad de producir hormonas. Van a interactuar entre sí y van a regular estas funciones vitales. Bien, dije que las glándulas son órganos que producen hormonas. ¿Qué son las hormonas? Las hormonas son unas moléculas orgánicas que van a producir las células de estos órganos, las van a liberar y van a tener efectos, van a actuar como mensajeros a larga distancia. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente tienen que causar efecto en una célula adyacente, como sucedía en la sinapsis, sino que pueden tener efecto en tejidos, en órganos, en células muy distantes al sitio de donde se produjeron. ¿Qué órganos producen y liberan hormonas? El hipotálamo es un órgano neuroendocrino que vamos a ver, la hipófisis y otras glándulas endocrinas como la glándula tiroides, las glándulas suprarrenales, em, las gónadas, testículos, ovarios. Aunque hoy en día también se vio que otros órganos que no son considerados glándulas también producen y liberan hormonas, como el tejido adiposo y el músculo también se ha demostrado que producen ciertas hormonas, como la adipoquina es una hormona que produce el tejido adiposo. Vamos a ejemplificar un poquito esto de la hormona, ¿sí? Las células de las glándulas endocrinas pueden producir la hormona, es decir, la van a sintetizar y la van a almacenar. La almacenan dentro de vesículas o vacuolas en su citoplasma. Así, de la misma forma que el neurotransmisor se almacenaba en vesículas en la neurona presináptica, acá también las hormonas se pueden almacenar. Ante cierto estímulo, esta célula puede responder liberando la hormona. Esta hormona se libera a la circulación sanguínea y a través del torrente sanguíneo de los vasos sanguíneos puede circular por todo el organismo. ¿Dónde va a tener efecto? Va a tener efecto en aquellas células que expresen receptores específicos para esta hormona. ¿Sí? Las células que expresan receptores específicos para esta hormona se van a denominar células diana o células blanco, ¿sí? Van a ser el blanco eh, de acción de la hormona secretada por la glándula. Como ejemplo, un ejemplo clásico que podemos ver es el ejemplo de la insulina. La insulina es una hormona que producen y secretan o liberan unas células especializadas del páncreas. Y el páncreas tiene muchas células diferentes. Bueno, hay unas que se especializan en producir insulina. Estas células responden a las concentraciones elevadas de glucosa en sangre. La concentración de glucosa en sangre puede subir, por ejemplo, después de una ingesta de alimentos. Uno ingiere alimentos, sube la concentración de glucosa en sangre o azúcar, sube la concentración de glucosa y las células del páncreas, estas células específicas del páncreas, responden liberando insulina al torrente sanguíneo. La insulina se va a distribuir por el organismo a través de la circulación y va a causar efecto en algunos tejidos que tienen receptores para la insulina, como por ejemplo el músculo, el tejido adiposo, el hígado. ¿Qué efecto va a tener la insulina en estos tejidos? Bueno, va a producir, por ejemplo, que estos tejidos puedan captar la glucosa que está circulando en la sangre, bueno, la puedan captar, la puedan meter adentro de la célula. Que también la puedan almacenar la glucosa en forma de glucógeno. Que también va a favorecer la insulina, uno de los efectos que va a tener la insulina es que estos órganos generen proteínas, ¿sí? Se les dice que es una hormona anabólica proteica porque estimula la síntesis de proteínas.
estimula la síntesis de lípidos también por estos mismos tejidos, entre otros efectos. Por lo tanto, resumiendo, la hormona la produce una célula especializada de una glándula, se almacena en una vesícula. Esta célula puede responder a diferentes estímulos que van a ser específicos para cada hormona, para cada glándula. Bien, responde, se libera la hormona, pasa a la circulación sanguínea, va a tener efecto en las células diana, que son aquellas que expresan receptores para este órgano. Y el efecto va a depender de cuál es la hormona y cuál es el tejido que tiene receptores. Bien, ¿qué características tiene que cumplir una hormona para que la definamos como tal, como hormona? Bueno, es mucho de lo que ya vinimos diciendo. La hormona es una molécula que se libera por fuera de la célula hacia el torrente sanguíneo. Circula a través de la sangre, interviene en múltiples aspectos del metabolismo, en algún aspecto del metabolismo, en realidad cada hormona va a intervenir en algún aspecto diferente del metabolismo. Afectan tejidos que pueden encontrarse muy lejos del origen de esta hormona. Y otra característica es que pueden provocar efectos a concentraciones muy bajas. Pequeñas cantidades de una hormona ya pueden tener efecto, ¿sí? Y muchas veces la concentración de la hormona es proporcional a su efecto. En ocasiones vamos a ver que a veces, de hecho, concentraciones muy grandes o muy chicas de una hormona pueden tener efectos diferentes. Requieren adecuada funcionalidad del receptor. Quiere decir que la hormona se tiene que unir a un receptor y ese receptor, si tiene, por ejemplo, algún defecto genético, alguna alteración o producto del metabolismo, como sucede algunas veces, eh, se daña, entonces la hormona no va a producir el efecto eh, que debiera. Bueno, acá es para ejemplificar eh, algunas glándulas y sus funciones del sistema endocrino. Por ejemplo, la glándula tiroides que se encuentra a nivel cervical, ¿sí? La glándula tiroides produce una hormona que es la tetraiodotironina o T4. Estas hormonas, las hormonas tiroides, eh, tienen múltiples efectos, están muy relacionadas al metabolismo, al crecimiento y son fundamentales para el desarrollo neurológico durante la infancia y durante el desarrollo fetal. Tienen muchos otros efectos a nivel cardiovascular, a nivel cognitivo también, emocional, que bueno, no vienen al caso ahora. La glándula suprarrenal, o las glándulas suprarrenales, perdón, porque hay dos, una por encima de cada riñón, por eso se llama suprarrenal, ese sombrerito que está dibujado arriba del riñón. eh, Produce, entre otras hormonas, cortisol. Producen otras hormonas más también, pero voy a mencionar solo el cortisol, ¿sí? Porque es una hormona que ahora vamos a retomar hacia el final de la clase, que está relacionada en respuesta al estrés, ¿sí? Y también regula múltiples aspectos del metabolismo. Otras glándulas son las gónadas, que son los ovarios y los testículos, que van a producir las hormonas sexuales, de estrógenos, testosterona, entre otras hormonas sexuales, hay muchas más y derivados de estos que, entre otros efectos, tienen el desarrollo de los caracteres sexuales. Bueno, los tipos de hormonas, acá quería mencionar un poquito la estructura de las hormonas, pero una mención muy simple, solo para tener algunos conceptos, que las hormonas pueden ser, por ejemplo, proteicas, como la insulina o la hormona de crecimiento. ¿Qué quiere decir proteica? Que derivan de aminoácidos, ¿sí? Los aminoácidos son los que constituyen las proteínas. También hay otras hormonas que acá no menciono que pueden derivar de aminoácidos esenciales, aunque no sean estrictamente proteínas, ¿sí? Porque tienen estructura diferente a las proteínas, pero también se pueden formar a partir de aminoácidos esenciales. Y por otro lado están las hormonas esteroideas, ¿sí? Que son todas las que se sintetizan a partir del colesterol. Que el colesterol, recordemos, es un lípido, no tiene relación con los aminoácidos de las proteínas en este caso. De estas hormonas esteroideas encontramos las hormonas sexuales como la testosterona, estrógeno, progesterona o el cortisol.
¿Por qué traigo a colación esto? Porque si pensamos que las hormonas proteicas requieren de aminoácidos esenciales para sintetizarse, y los aminoácidos esenciales son los que tenemos que incorporar obligatoriamente con la dieta. Las hormonas sexuales también que derivan del colesterol. El colesterol es un componente de la dieta o un componente que puede sintetizar nuestro propio organismo, pero para sintetizarlo requiere de mucha demanda energética. Entonces, para una correcta producción de hormonas, podemos concluir fácilmente que se requiere un adecuado estado nutricional, ¿sí? Incorporar aminoácidos esenciales, incorporar calorías suficientes para producir las hormonas correspondientes. En caso de malnutrición, desnutrición, por la causa que sea social, sea psicológica, ¿sí? Eso puede llevar a un deterioro del sistema de muchos ejes endocrinos o sistema endocrino, ¿sí? Puede disminuir, por ejemplo, la producción de hormona de crecimiento, afectar la producción de cortisol, de hormonas sexuales, se afecta el ciclo menstrual, se afecta el desarrollo neurológico, eh, bueno, diferentes aspectos también del metabolismo y de nuestro desarrollo pueden verse muy alterados por la nutrición y a veces es un sistema que es muy sensible a, a los déficits nutricionales. Bueno, hablamos del sistema endocrino, pero el título de la clase era sistema neuroendocrino, así que vamos a ver la conexión entre el sistema endocrino y el sistema neurológico, que va a ser este sistema neuroendocrino, ¿no? La interacción entre ambos sistemas. Y acá hay un órgano fundamental que va a ser el integrador de estos dos sistemas, que es el hipotálamo, ¿sí? U órgano neuroendocrino. Bien. El hipotálamo va a tener como órganos blancos otras glándulas, principalmente la hipófisis, también tiroides, páncreas, glándula suprarrenal, testículos y ovarios indirectamente. Y repasemos un poquito la fisiología en este esquema que aparece acá para dejar esto bien claro, ¿sí? Y comparar los tres sistemas. En el sistema neurológico vemos que la sinapsis se produce por producción y liberación de neurotransmisores que se liberan a una brecha sináptica o hendidura sináptica, es lo mismo, y actúan en una célula adyacente, o en una neurona adyacente, o en una célula muscular adyacente, ¿sí? Muy cercana, que va a expresar receptores para ese neurotransmisor. Bien. En el sistema endocrino habíamos dicho que se producían y se liberaban hormonas que son liberadas al torrente sanguíneo y pueden tener efecto en células muy distantes al sitio de origen, ¿sí? No necesariamente adyacentes. Bueno, en el sistema neuroendocrino va a haber una neurona que va a producir neurohormonas, ¿sí? Se las llama así porque son hormonas, pero las produce el sistema neurológico. Se liberan a la circulación y tienen efecto en células distantes a la neurona, ¿sí? Bien, así diferenciamos los tres sistemas. Bien, continuando con este sistema neuroendocrino, mencionamos el hipotálamo. El hipotálamo es un grupo de neuronas, varios grupos, está conformado por varios grupos de neuronas neuroendocrinas, es decir, que responden ante estímulos de despolarización, liberando neurohormonas al torrente sanguíneo, ¿sí? Se encuentran justo por debajo del tálamo, de ahí su nombre, en el centro del cerebro, justo por debajo del tálamo, una ubicación estratégica. Y está altamente conectada con la hipófisis, estrechamente conectada con la hipófisis. La hipófisis es una glándula que se encuentra en la base del cráneo, en una estructura que se llama silla turca. La hipófisis podemos reconocer dos estructuras de la hipófisis, la neurohipófisis y la adenohipófisis. La neurohipófisis va a almacenar
las neurohormonas que liberó el hipotálamo. Y la adenohipófisis va a producir y liberar hormonas en respuesta a las neurohormonas del hipotálamo. Ahora vamos a describir un poquito mejor cada una de estas dos estructuras y también al hipotálamo. Bien, el hipotálamo actúa como un gran centro de integración de información. Recibe información de que podemos denominar inputs sensoriales, que tienen que ver con las vías sensoriales, somáticas y viscerales. Es decir, por ejemplo, el tacto, la temperatura, la visión, la audición, el olfato. Pero también recibe señales químicas, señales hormonales y señales químicas como por ejemplo la concentración de sodio en sangre, la osmolaridad del plasma, diferentes, el pH, diferentes eh, cambios químicos del organismo que pueden llegar a regular la homeostasis corporal, ¿sí? Entonces, integra estas inputs sensoriales, tanto externos como internos del organismo, y los integra también con una información que proviene de la corteza cerebral, de la amígdala y del hipocampo. Entonces, integra también información, sabemos que la amígdala está relacionada a las emociones, el hipocampo también y a la memoria, la corteza cerebral, a la planificación, ¿sí? A las funciones ejecutivas. Y integrando toda esta gran información que recibe del organismo, del cerebro, del exterior, va a producir respuesta, va a producir hormonas, en realidad neurohormonas, que las va a liberar y va a generar respuestas en el organismo, respuestas motoras, compartimentales y respuestas de diferentes glándulas endocrinas. Bien, retomando de a poquito, hablamos un poco del hipotálamo que tiene esta gran función de integración de la información y que va a responder ante estas señales. Va a integrar estas señales y va a generar alguna respuesta. Su respuesta está ligada también a la hipófisis, está estrechamente comunicada con la hipófisis. ¿Cómo es la comunicación con la hipófisis? Con la adenohipófisis principalmente existe un sistema que se llama sistema porta hipofisario. Este sistema porta hipofisario está formado por una red de vasos sanguíneos de capilares muy pequeños y fenestrados, que decir que tienen poros, por los cuales las, las neurohormonas del hipotálamo pueden liberar perdón, las neuronas del hipotálamo pueden liberar las neurohormonas a este sistema y van a circular hasta la adenohipófisis, donde van a ser reconocidas por los receptores de las células especializadas de la adenohipófisis. Bien. Este sistema aporta como un portal, ¿sí? Permite comunicar directamente al hipotálamo con la adenohipófisis. Por otro lado, las hormonas neurosecretoras del hipotálamo, hay neurohormonas neurosecretoras que llevan sus axones hacia esta estructura de la neurohipófisis. En la neurohipófisis van a liberar estas neurohormonas y van a ser almacenadas por algunas células de la neurohipófisis. Vamos a describir un poco más, primero vamos a describir un eje y después vamos a describir un poquito más esto de la neurohipófisis y adenohipófisis. En el sistema endocrino se empiezan a generar ejes, ¿sí? Hay ejes jerárquicos. Está el hipotálamo, como este gran centro integrador, que va a dar una respuesta liberando neurohormonas que las va a recibir la hipófisis. La hipófisis va a responder a las neurohormonas del hipotálamo, ¿sí? Produciendo otras hormonas, las vamos a llamar acá hormonas 2. Estas hormonas 2 se van a liberar a la secreción perdón, se van a secretar a la circulación sanguínea y van a tener efecto en las glándulas dianas. Como habíamos dicho, otras glándulas dianas podían ser la gónada, las glándulas suprarrenales, la tiroides, etc. Y estas glándulas, a su vez, van a responder a las hormonas liberadas por la hipófisis.
liberando otras hormonas, ¿no? La tercera camada de hormonas, que pueden ser las hormonas que habíamos mencionado antes, ¿no? En caso de la tiroides, las hormonas tiroideas, en caso de la glándula adrenal o suprarrenal, es lo mismo, adrenal y suprarrenal, no sé si mezclé los términos, si me escuchan, es lo mismo, adrenal que suprarrenal, libera cortisol, etcétera. Y las hormonas producidas por estas glándulas, a su vez, van a tener un efecto en la hipófisis y en el hipotálamo, inhibiendo la secreción de las hormonas de estos dos órganos. ¿Sí? De esta forma, hay una regulación de la concentración de la hormona final. ¿Sí? Este mecanismo por el cual inhibe a los que la van a estimular, a la glándula, ¿no? Donde la hormona, el producto final de este eje, inhibe a las primeras glándulas, se llama feedback negativo o retroalimentación negativa. Bien, empiezo hablando, ahora que mencioné el eje, retrocedo un poquito, vuelvo a hablar de la neurohipófisis y después vamos a hablar de la adenohipófisis. La neurohipófisis, recordemos, era el sector o la estructura de la hipófisis que almacena las neurohormonas que produjo el hipotálamo, ¿sí? Las neuronas del hipotálamo. Estas hormonas son oxitocina y vasopresina. La vasopresina, eh, solamente la menciono, pero esta no la vamos a estudiar, tiene efectos en la regulación de la presión arterial y de la sed, pero no la voy a mencionar en este, no la vamos a desarrollar. Y la oxitocina la vamos a desarrollar un poquito más. La oxitocina es una hormona que tiene efecto en la glándula mamaria para la producción de la leche y también tiene efecto en el útero para las contracciones uterinas durante el parto. ¿Sí? ¿Cuál es la señal para liberar oxitocina por parte del hipotálamo? Bueno, habíamos dicho que el hipotálamo integra señales del medio externo e interno. Bueno, una de las señales externas puede ser la succión del bebé en el pezón, ¿sí? A través de fibras sensoriales, de nervios sensoriales, ¿sí? Llega la información hasta el hipotálamo y hace que el hipotálamo libere la oxitocina hasta la adenohipófisis y la adenohipófisis libera la oxitocina a la circulación sanguínea. La oxitocina, su efecto en la glándula mamaria va a ser estimular la glándula y la producción de leche materna. Lo mismo puede ocurrir durante el parto. Durante el parto lo que sucede es un aumento de la presión en el cuello uterino y ese aumento de la presión del cuello uterino es la señal para el hipotálamo, ¿sí? También va a llegar a través de nervios sensitivos hasta el hipotálamo y va a ser una señal para liberar oxitocina. La oxitocina, como dije antes, va a liberarse por a la circulación sanguínea y cuando llega al útero, como efecto va a tener la contracción del útero para desencadenar el trabajo de parto. Bien, eso es la neurohipófisis. La adenohipófisis, ¿sí? La otra estructura de la hipófisis, responde a diferentes hormonas del hipotálamo, ¿sí? Neurohormonas del hipotálamo. Las neurohormonas del hipotálamo se los denomina cuando actúan en la adenohipófisis factores liberadores o inhibidores, ¿sí? Hay muchos y no los voy a mencionar. Cada uno va a ser específico para que la hipófisis libere diferentes hormonas. Algunas de estas hormonas que libera la hipófisis son la ACTH o hormona adrenocorticotropina. ¿Dónde va a tener efecto? En la glándula adrenal, ¿sí? O suprarrenal. Otras hormonas que produce la hipófisis son la hormona luteinizante, LH, hormona luteinizante, y la hormona folículo estimulante, o FSH. Todas son de su sigla en inglés. Estas tienen efecto en las gónadas, ovarios y testículos y van a desencadenar la producción de hormonas sexuales, estrógenos, testosterona, entre otros. Otra hormona es la TSH u hormona estimuladora de la tiroides, que va a generar que la tiroides libere las hormonas tiroideas.
Otras hormonas que produce la adenohipófisis, la hormona de crecimiento, o GH, y la prolactina, o PRL. Sí, muy bien. El eje, vamos a ver ahora uno por uno estos ejes. No, en realidad no todos, algunos vamos a ver, no nos asustemos. Los que importan ahora. Entonces, hablé de eje cuando dije que hay un orden jerárquico en estas glándulas, ¿no? Está el hipotálamo como ese gran centro de integración, se comunica estrechamente con la adenohipófisis. La adenohipófisis va a liberar hormonas y estas hormonas van a tener sus células diana o sus órganos diana, ¿sí? Cuando la adenohipófisis, en respuesta al estímulo del hipotálamo que libera una neurohormona en particular que es la CRH, va a liberar esta otra neurohormona que es la ACTH o adrenocorticotropina. Esta tiene efecto en la glándula suprarrenal y provoca la liberación de cortisol. El cortisol es una hormona muy importante porque tiene una intervención en el metabolismo clave, ¿sí? Interviene en el metabolismo de los hidratos de carbono, de las proteínas, de las grasas. Regula también la ingesta de agua y de sales y la diuresis, que la diuresis es la producción de orina. Incrementa los niveles de glucosa en sangre y suprime la acción del sistema inmunitario. ¿Sí? Son efectos que son claves en una respuesta al estrés, como vamos a ver. Por ejemplo, un estrés puede ser un ayuno, ¿sí? Un ayuno prolongado, un tiempo que podemos pasar sin comer porque no obtuvimos alimentos. Cuando pasamos un tiempo sin obtener alimentos, se libera el cortisol y el cortisol lo que va a intentar hacer es tratar de mantener los niveles de glucosa en sangre suficientemente elevados para que el resto de los tejidos tengan combustible, sobre todo el cerebro. ¿Sí? También va a regular el metabolismo, en ese caso, de proteínas y grasas. Va a quemar reservas de grasas y va a tratar de eh, generar energía para que los órganos tengan energía disponible. ¿Sí? Suprime la acción del sistema inmunitario. Eso también es una respuesta al estrés. Por ejemplo, en situaciones de mucho estrés, ya sean emocionales, por trabajo, por cierta demanda del organismo, es importante el organismo estar en condiciones de afrontar el desafío. Por ejemplo, hay un examen que los estresa mucho y tienen que estudiar para poder rendir ese examen que se les hace muy importante y tienen que estar en condiciones óptimas. Si en el medio tuvieron contacto con algún virus que les puede generar gripe, decaimiento, fiebre, el organismo va a tratar de minimizar todos esos síntomas, de minimizar la respuesta inflamatoria para que uno pueda tener la energía de afrontar ese estresante, ese desafío, ¿no? Y así pasa muchas veces que uno no tiene síntomas y está sin dormir, está comiendo mal, está estudiando, quiere rendir el examen, terminó de rendir el examen y a las horas o al otro día duele todo el cuerpo, aparece fiebre, malestar intestinal y demás, ¿sí? Es que uno tuvo un pico de cortisol para afrontar ese estrés y después el cortisol cae. Una vez que el estresante se fue, el cortisol baja y aparece la inflamación a los microorganismos a los que uno pudo haber estado expuesto. ¿Sí? El cortisol tiene otros efectos, además, en el sistema nervioso central, muy importantes porque están relacionados al comportamiento, al estado de ánimo, a la excitación, perdón, a la excitación de las neuronas en el cerebro, principalmente hipocampo, amígdala y corteza prefrontal. Es decir, va a estar relacionada con la memoria, todo la memoria a corto plazo, la memoria de trabajo. eh, con las emociones, con la planificación, ¿sí? Un estrés normal, lo vamos a ver, puede permitir quizás un desarrollo
una capacidad de trabajo adecuada, poder estar atento, poder memorizar en el momento de lo que estamos haciendo. Pero bueno, eso ahora lo vamos a ver al final de la clase que puede no salir tan bien como es el disestrés que vamos a ver. Bien, otro eje. Vamos a ver, el eje hipotálamo hipófiso gonadal. Dos palabras de esto. También el hipotálamo va a secretar hormonas, una neurohormona, GnRH, que va a generar que la adenohipófisis libere otras hormonas, la LH y FSH que nombré previamente. Estas dos hormonas van a tener efecto en las gónadas para que produzcan testosterona, estradiol, progesterona, entre otras hormonas sexuales. Estas hormonas sexuales, a su vez, a medida que aumenta su concentración en sangre, van a inhibir la producción de las hormonas GnRH, LH y FSH. De esta manera se autorregula la concentración de estas hormonas en sangre, ¿sí? Por feedback negativo. Recordar el concepto de feedback negativo. Este eje no está en el libro, lo traigo a colación porque me parecen importantes las hormonas tiroideas. Como no está en el libro, no lo voy a tomar, pero por lo menos me escuchan este minutito y ya está. Em, Porque me parece importante también. El hipotálamo va a producir una hormona que va a estimular la hipófisis y la hipófisis va a estimular a la hormona tiroidea. La hormona tiroidea va a liberar hormonas tiroideas, T4, T3 que había mencionado previamente. Estas hormonas tiroideas tienen múltiples efectos en el organismo. Al igual que todos los demás ejes, vean que a medida que aumenta su producción, van a inhibir a las primeras hormonas. Estas son importantes durante el neurodesarrollo, permiten un neurodesarrollo adecuado, ¿sí? La mielinización adecuada, el desarrollo del cerebro adecuado. Por eso es muy importante la detección del hipotiroidismo en las embarazadas y la detección del hipotiroidismo en el recién nacido. El hipotiroidismo, que es la disminución de la producción de estas hormonas, puede causar déficit de atención, enlentecimiento, trastornos en la memoria, ¿sí? Que van a llevar a trastornos del aprendizaje, más otros síntomas clínicos que no voy a traer a colación. Por el contrario, el exceso de estas hormonas, que también hay un estado patológico que se llama hipertiroidismo, ¿a qué puede llevar? A un estado de ansiedad, de nerviosismo, de taquipsiquia o estar acelerado, ¿sí? A trastornos emocionales también pueden poner muy irritables. Todo eso puede traer efectos en, en el aprendizaje, en la convivencia, en el trabajo. Bien. Bueno, voy a dividir el video en dos. Esto lo dejo para la segunda parte.